Continuamos con más en Los Investigadores Médicos y ponga atención porque se lo habíamos indicado en el bloque anterior. Ahora es momento de hablar sobre esas enfermedades más comunes en el grupo del adulto mayor, en el grupo de las personas de la tercera edad. Así que seguimos con la presencia del doctor Josué Avendaño, médico y cirujano y geriatra, quien nos acompaña en esta oportunidad. Doctor, hemos hablado en varias ocasiones sobre los factores de riesgo para diferentes enfermedades, pero ¿puede en esta etapa de la vida, como la de adulto mayor, tener factores de riesgo y cuáles serían? De por sí la edad ya es un factor de riesgo. A mayor edad va disminuyendo mucha de la calidad y la función y eso lo va a hacer mucho más vulnerable. Hablamos de factores de riesgo, pacientes arriba de 75 años, personas que han estado aisladas por mucho tiempo. Una alta hospitalaria es un factor de riesgo para volver a enfermarse. El soporte familiar y social es importante. Yo he visto familias que dicen, dichosa doña Cande, que tiene 7 hijos y va a tener quien los cuide. Y el tener muchos hijos muchas veces no representa un cuidado adecuado. Lamentablemente a veces la carga que sienten los hijos hace que se distancie y la responsabilidad queda en una sola persona. Entonces ese soporte, tanto social como familiar, es importante. Y una clave, la jubilación es un factor de riesgo para enfermedad. Increíble, pero personas que han estado activas física y mentalmente y llega el momento de la jubilación y es cuando empieza a perder esas habilidades, empieza a perder responsabilidad, empieza a sentirse una carga, incluso la persona que se jubila, y eso hace que sea tendencia a que factores de riesgo vayan a haber más en cuanto a la patología. Y otro proceso importante son las comorbilidades en el adulto mayor. O sea, entre más enfermedades haya padecido, en edades tempranas o incluso una vejez joven, son factores de mayor riesgo a que el adulto mayor constantemente se esté enfermando. Esto es bien importante los que nos mencionaba sobre la jubilación, ¿verdad? Porque les afecta emocionalmente, anímicamente, y eso también ya hemos aprendido en nuestros programas que tiene mucho que ver las emociones y el lado físico. Sí, hablamos que existe un estrés en el adulto mayor con solo el hecho de no saber qué va a pasar. Correcto. Nosotros tenemos metas, cada quien tiene sus metas, pero cuando el adulto mayor se jubila se pierden esas metas. Eso hace que se empiece a marginar, a autodesvalorizarse y eso hace que se pierda la autoestima y definitivamente es presa fácil de cualquier proceso, no solamente a nivel mental, sino también físico. Correcto. ¿Enfermedades más comunes en esta etapa? Hablamos de 3 clasificaciones. Primero, las enfermedades más comunes en el adulto mayor, que son las clásicas que se padecen. Hablamos de las enfermedades de presentación atípica, es decir, una enfermedad X tiene ciertas características de síntomas y signos, pero atípica es que es fuera de lo que normalmente nosotros estamos viendo. Y hablamos de una tercera clasificación que son los síndromes geriátricos. Un síndrome geriátrico significa que es un componente de signos y síntomas no específicos de una enfermedad. Entonces tiende mucho a que no podamos a veces clasificar una enfermedad en especial, sino que como un síndrome. La mayoría de procesos patológicos más comunes y en el adulto mayor, los cardiometabólicos, la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas osteoarticulares y luego si hablamos a nivel psicológico o mental, hablamos de las demencias, los trastornos del movimiento, la depresión, trastornos del sueño. Al final este grupo de gama de enfermedades y de síntomas son los que van a empezar a causar que el adulto mayor vaya perdiendo mucha de su autonomía. Bueno, y hablando del movimiento que muchas personas de repente están como acostumbrados o estuvieron acostumbrados a ser activos, a moverse, a tomar decisiones de ir acá, de ir allá, pero conforme pasa el tiempo, algunos de ellos van perdiendo esas destrezas o esas oportunidades. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a estos adultos mayores? La idea es que el adulto mayor mantenga esa funcionalidad hasta el final de la vida. Y esa es una de las reglas de la geriatría. Pero ¿qué sucede cuando ya se pierde ya mucha de esa funcionalidad, tanto física o mental? Debe ser un componente en cuanto al manejo. Primero, la familia. Importante la intervención de la familia.
Hay familiares que tienen cuidadores específicos para la atención del adulto mayor. Debe ir acompañada de una terapia física constante, una terapia ocupacional, ya que hay adultos mayores que ya no pueden salir de casa, y eso es clave. El abordaje dentro de la residencia es importante para que se mantenga esa funcionalidad, no solamente mental, sino que física, y no se pierda esa autonomía. La mayor complicación y preocupación del adulto mayor es tener que ser dependiente de alguien. Sí. Perder esa autonomía estresa a cualquiera y hace que empiecen ciertos sistemas a fallar, y eso es lo que empieza en conjunto a alterar ese componente funcional. Muy bien, doctor. Ahora queremos saber cómo el estrés oxidativo y la inflamación crónica sostenida, cómo pueden afectar a este grupo de pacientes, sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas y osteomusculares. Cuando hablamos de los procesos neurodegenerativos, hablamos de una cascada importante. Hay una cascada donde hay liberación de radicales libres, ese estrés oxidativo hace que empiece a fallar la mitocondria, luego empieza acumulación de proteínas anormales o mal plegadas, que esas proteínas son las que van a causar mucho del daño a nivel celular. Por eso es que mucha de la patología a nivel cerebral, y cuando son neurodegenerativas hablamos de proteinopatías, porque son proteínas anormales que han ido perdiendo esa habilidad. A eso le asociamos que empieza a bajar una disminución, a haber una disminución del sistema inmunitario. Cuando empieza nuestro sistema de inmunidad a fallar, en el cerebro, por ejemplo, el sistema inmunológico es como un centinela que tiene ciertas funciones en la glía, en la alimentación neuronal, en la composición de la neurona, la estabilidad, incluso en la barrera hematoencefálica. Pero ¿qué sucede cuando se pierde esa habilidad inmunológica? Empieza a atacar las mismas células de nuestro organismo. Eso va provocando que empiece a haber liberación de ciertos procesos proinflamatorios, que son las citoquinas, y eso, conjugado con los radicales libres, va a producir este fenómeno: oxidación y neuroinflamación. Similar va a padecer cualquier sistema. Por ejemplo, hay procesos inflamatorios crónicos de bajo gasto, y esto provoca que no haya cambio estructural, pero que sí se vaya dañando conforme pasa si no se logra detener ese proceso inflamatorio. Vamos a llegar allá a procesos mucho más severos. Bueno, hoy en día sabemos que la medicina biomolecular ha ido incorporándose a las diferentes ramas de la medicina. También sabemos que se ha incorporado a la geriatría, y usted, como experto, ¿qué nos puede decir con base a su experiencia? Cuando hablamos de esa cascada que mencionaba de oxidación e inflamación, y donde va comprometido el sistema inmunológico, definitivamente tenemos que romper ese esquema. Tenemos que tratar de evitar que ese paso de radicales libres lleguen a oxidar y a dañar las células. Entonces, cuando hablamos de productos que nos van a ayudar en este proceso, no va a ser un proceso curativo, sino un proceso preventivo a que se supere mucho más de los procesos crónicos. Definitivamente dentro de la geriatría tiene una gran importancia la medicina biomolecular. Ahora pongámosle nombre a esa medicina biomolecular, porque agradecemos que confíe en los productos de Laboratorios Pharmalat y sabemos su experiencia con Norbrain y Limtox. ¿Qué nos puede contar? Cuando hablamos de Norbrain, yo lo he utilizado más que todo en procesos neurodegenerativos a nivel cerebral. Hablemos de demencias, de deterioro cognitivo leve, hasta déficit de atención, incluso en adultos mayores, en trastornos del movimiento, pacientes con Parkinson o cualquier trastorno del movimiento, incluso trastorno del movimiento esencial. Sí he visto bastante efectividad en cuanto al Norbrain, y he logrado incluso darle seguimiento a algún grupo de pacientes, y su cognición se ha estabilizado mucho más. No se ha avanzado como viene ese declive normal de un proceso demencial, y hay una adecuada efectividad. Ahora, cuando hablamos de regenerar tejidos, hablamos de Limtox. La experiencia ha sido en pacientes a cualquier nivel, incluso en pacientes con daño gastrointestinal, con cualquier proceso osteomuscular,
no solamente regenerar a nivel cerebral, sino también una regeneración a nivel sistémico. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia con estos productos, gracias por confiar en nosotros y vamos a cerrar esta entrevista, doctor, con una de las conclusiones que considero que son de las más importantes: reforzar la cultura de la prevención. ¿Nos puede recomendar más que toda la gente que nos está viendo en estos momentos? Sí, definitivamente cuando llegamos a la edad adulta mayor, muchos no lo esperamos. Cuando sentimos de la noche a la mañana ya estamos en esa etapa y nuestra mente no está que vamos hacia allá todos. Por lo tanto, empezar ya a hacer modificaciones de nuestros estilos de vida. Hablamos que desde los 40 años ya tenemos que tener un plan de envejecimiento en el cual sea la alimentación adecuada, donde podamos tener ejercicio. Hay ejercicios específicos incluso para adultos mayores. Recordémonos que hay un proceso que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa y fuerza muscular, y eso a través de proteínas, a través de ejercicio, vamos a lograr mejorarlo. Mejorar esa cognición, los trastornos de movimiento, todo eso lo hacemos a través de la gimnasia mental. Hay un estímulo que le llamamos estimulación cognitiva, y esto es el mantener esa mente constantemente activa. ¿Qué sucede? Si no lo hacemos, las neuronas empiezan a perder esas conexiones. Entonces hay un fenómeno que llamamos plasticidad neuronal, que es que las neuronas empiezan a mejorar esas conexiones y eso hace que la mente esté un poco más despejada. Las horas de sueño, clave. El adulto mayor sabemos que se le dificulta, pierde ese ciclo circadiano, por lo tanto, insistir en la terapia o la higiene del sueño, mantenerlos activos de día. ¿Por qué no duermen en la noche? Porque descansan mucho en el día. Entonces, hacerles terapias ocupacionales donde se mantenga activo física y mentalmente. Definitivamente evitar el estrés. La etapa en la cual el adulto mayor empieza a preocuparse mucho es cuando empieza a debilitarse incluso nuestro sistema inmunológico. Y desde luego, ese ámbito familiar. Las interacciones sociales clave. El adulto mayor que está más comunicación con la familia, tanto a nivel presencial como incluso se puede ahora virtual, va a ayudar a que se sienta digno, a que se sienta querido, y eso es clave en cuanto al complemento del abordaje en el adulto mayor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Esperamos tenerlo de nueva cuenta muy pronto en el programa y continuamos nosotros con más consejos de salud. Este segmento es presentado por Norbrain. La enfermedad de Alzheimer es la demencia neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Su principal característica es el deterioro progresivo de las funciones mentales. Se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años y tiene factores de riesgo hereditarios. En América Latina, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que aproximadamente en este 2020, más de 4.1 millones de personas padezcan algún tipo de demencia, incluido el Alzheimer. Norbrain contribuye en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas crónicas y enfermedades con trastorno de movimiento involuntario como Alzheimer, temblor esencial, epilepsia, Parkinson, entre otras. Norbrain mejora la neurotransmisión simpática ofreciendo al paciente un equilibrio en la carga eléctrica, evitando movimientos involuntarios y mejorando la función cognitiva. Funciona como coadyuvante en todas las enfermedades neurodegenerativas crónicas relacionadas con movimientos involuntarios, así como la pérdida de la función cognitiva y prevención de las mismas, además que contribuye a la recuperación de la memoria y controla el temblor ocasionado por estas enfermedades. Al regresar aquí en Los Investigadores Médicos estaremos conociendo cómo es una medicina integral para el adulto mayor. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.